en el embarazo, complicaciones renales en el embarazo. Es importante considerar que el embarazo es un fenómeno fisiológico, pero por los cambios en la gestación puede haber complicaciones. Es importante valorar la función renal, tomando en cuenta que esta función es importante para mantener un medio interno estable mediante la retención selectiva o eliminación de agua, electrolitos y otros solutos. De esta forma se mantiene la constancia del volumen plasmático, la polaridad del plasma, como también la concentración de diferentes electrolitos. Y es importante la tasa de excreción glomerular, que es el parámetro que tomamos en cuenta en cuanto a función renal dentro de los estudios más económicos, screening, que más se solicitan. Desde un punto de vista estructural, en el riñón se observan dos zonas: la corteza y la médula, que sabe muy bien esto para anatomía. Las unidades funcionales del riñón son las nefronas, que se encuentran incluidas en tejido conjuntivo, en la parte intersticial. En los seres humanos hay aproximadamente 1 millón de nefronas, y el número de nefronas se establece desde la etapa prenatal. De nacimiento, las nuevas nefronas no pueden desarrollar, y una nefrona perdida no puede ser reemplazada. La función principal del riñón es formar orina, que contribuye a mantener un medio interno que sea estable a partir de la retención selectiva o eliminación de agua, electrolitos u otros solutos. ¿Y esto cómo se logra? Mediante 3 procesos: filtración de sangre circulante a través de glomérulos para formar ultrafiltrado de plasma, la gama de Bowman, y absorción selectiva desde el fluido tubular hacia la sangre y a través de las células que recubren el túbulo renal. Finalmente, la secreción selectiva desde el capilar peritubular de la sangre al fluido tubular. Estos 3 procesos permiten la función renal. La filtración glomerular depende de 3 factores: el tamaño, la forma molecular y la carga del soluto. Los pequeños solutos, iones, ureas y unas moléculas cuyo diámetro es menor a 2 nanogramos, atraviesan libremente la barrera glomerular. ¿A cuánto equivale un nanómetro? ¿Cuánto es un nanómetro? ¿Cuánto es una micra? Y una parte de 1 milímetro. ¿Y un nanómetro? ¿Cuánto es un nanómetro? Mira, es una parte de una micra, ¿no? Sin embargo, sustancias como nivel superior a 4 nanómetros no se filtran en absoluto. Además, el tamaño, la formología de las moléculas también es otro factor que limita, siendo el límite de poro 42 nanómetros. Esto a partir de células de la capa de Bowman están cargadas negativamente. Los aniones tienen limitada la filtración, principalmente proteínas, y cationes las atraviesan con mayor facilidad. La creatinina es el marcador de filtración endógena de uso más frecuente en la práctica clínica, lo que más solicitamos en exámenes de laboratorio para la función renal. Y la tasa de filtración glomerular es un indicador de la función renal porque describe la velocidad de flujo de fluido filtrado a través del riñón. Reducción de la tasa de filtración glomerular es una señal de un parámetro de insuficiencia renal. Si esta disminución es continua, refleja un proceso que permite diagnosticar insuficiencia renal crónica. Insuficiencia renal en el embarazo. La gestación no va a agravar el trastorno renal preexistente. Al parecer, exacerba los trastornos renales no infecciosos solo cuando coexiste una hipertensión arterial no controlada en esta paciente. Sin embargo, una insuficiencia renal importante, que tiene cerca más de 3 miligramos por decilitro, que significa 270 milimol por litro, o nitrógeno ureico en sangre mayor a 30 mililitros por decilitro, más de 10.2 milimol urea por litro, antes de la gestación habitualmente no permitirá que la persona mantenga su embarazo hasta el término
porque existe un deterioro renal cada vez más severo. Si se han dado cuenta, yo manejo mucho milimol, ya saben ustedes cómo se convierte milimol a miligramos. Cuando pasen el examen milimol, saben cómo convertirse. Insuficiencia renal materna podría causar restricción de crecimiento intrauterino, óbito fetal, después de un trasplante renal, después de un embarazo no complicado, que llega a término si la persona presenta lo siguiente: un trasplante renal en su sitio por más de 2 años, función renal normal en este tiempo, sin episodio de rechazo a este órgano donado, presión arterial normal. De no existir estos parámetros, no se recomienda obviamente que la paciente quede embarazada. El tratamiento de la falla renal en el embarazo requiere valoración por nefrología. Presión arterial y peso se miden cada 2 semanas, nitrógeno ureico en sangre y los niveles de creatinina, moléculas de creatinina se miden en intervalos determinados por la severidad y la progresión de la patología renal. Se administra furosemida solo si es necesaria para controlar la presión arterial o edema excesivo. Muchas mujeres requieren otros fármacos para controlar la presión arterial. Aquellas con insuficiencia renal severa podrían requerir internación después de la semana 28 de gestación cuando existe patología renal. Para reposo en cama, control de presión arterial, monitorizar al feto de manera estricta, valorando el bienestar de este. Resultados o pruebas prenatales siguen siendo normales, el embarazo podría continuar. En general, parto se realiza antes del término porque puede instalarse una preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino o insuficiencia uteroplacentaria. En muchas ocasiones, la amniocentesis para controlar la madurez pulmonar fetal podría coadyuvar para determinar cuándo realizar la interrupción del embarazo. Una relación de esfingomielina de 2:1, 2 de lecitina, 1 de esfingomielina, refleja madurez pulmonar, o si existe fosfatidilglicerol, también refleja madurez a nivel pulmonar. Y acá que incluimos el test de Clemens, como bien conocen ustedes. Son los 3 estudios laboratoriales que utilizamos para determinar madurez pulmonar. Relaciones de esfingomielina, 2:1, revisión de fosfatidilglicerol y el test de Clemens también. Cesárea es una opción, aunque el parto vaginal puede ser posible si el cuello uterino está maduro, puntaje de Bishop mayor a 7, y no hay impedimento para parto vaginal, pelvis ginecoide, feto no macrosómico, presentación cefálica de vértice, condiciones para parto vaginal es una opción. Enfermedad renal terminal y embarazo. Los avances en el tratamiento de diálisis han incrementado la esperanza de vida para pacientes con patología renal terminal. Mejoraron los resultados del embarazo, incrementaron la fertilidad, la tasa de supervivencia de los fetos de mujeres embarazadas que reciben hemodiálisis mejoró en un 23%, a partir del año 80, en que ya se fue trabajando con más intensidad en lo que es la patología renal y el embarazo. Actualmente un 90% en la década de lo que es el 20. La razón es porque el aumento sustancial de dosis de hemodiálisis utilizado durante el embarazo obviamente es más accesible. Ahora el hemodiálisis de alto flujo y alto rendimiento se hace típicamente 6 veces por semana durante el embarazo. La diálisis puede ser ajustada en función de hallazgos de laboratorio, hallazgo ecográfico y criterio clínico de la paciente gestante con patología renal. Hipertensión arterial severa, náuseas, vómitos, edema, incremento de peso excesivo. Acá antes polidriamios, ahora poliamnios persistente, aunque los resultados del embarazo han mejorado considerablemente. Entonces, importante el criterio clínico que presenta la paciente con patología renal que esté embarazada.
Tras de complicaciones para los pacientes con enfermedad renal terminal, se mantienen parámetros altos, eso sí se sigue sabiendo, y hasta ahí lo que es la patología renal como tal. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hablemos de lo más frecuente a nivel renal, infección urinaria, colonización con los patógenos del tracto urinario, desde parénquima renal hasta meato uretral. Entonces, es importante tomar en cuenta como un evento adverso en lo que es pronóstica de salud, la infección urinaria. La frecuencia varía en función de qué: la edad, sexo de la persona, características morfológicas y funcionales del sistema urinario. Relación: un varón por 10 mujeres con infección urinaria. 13% de las infecciones comunitarias, 25% de infecciones nosocomiales, 5 a 10% de demanda de atención primaria de salud corresponde a infección urinaria. En la infancia, neonatos, cada 1000 neonatos, 2 tienen infección urinaria, lactantes 1 por 1000, escolar 1 a 3 por cada 100, mujeres 20 a 30 a lo largo de la vida, y un 25% de estas tendrán infección urinaria recurrente frecuente. En adultos es menos frecuente, por cada 200 adultos, uno tiene infección urinaria, 50 a 60 años, 10% en los varones, bacteria asintomática, 2 a 11 en el embarazo, por ciento por cada 100, 15 por cada 100, personas mayores de 70 años, y el 100% de personas que tienen sonda vesical permanente tienen bacteriuria asintomática. Y en ancianos, hasta un 50% de los ancianos cursan con infección urinaria. Factores de riesgo en el embarazo para infección urinaria: incremento del flujo sanguíneo renal en la gestación, uretra corta, esto ocurre en pacientes gestantes o no gestantes, edema del trigo no vesical, reflujo uretrovesical y acción de la progesterona para que se incremente este reflujo uretrovesical. Constipación por efecto de la progesterona, inmunosupresión en la paciente gestante, obstrucción progresiva de los uréteres por aumento del volumen del útero, tomando en cuenta que los uréteres están a ambos lados, en ambos bordes del útero, menor capacidad fagocítica y bactericida de los leucocitos, y glucosuria en los 70% de embarazos predispone a crecimiento bacteriano. Factores de riesgo en paciente gestante para infección urinaria. Y en la patogenia, 3 aspectos a tomar en cuenta. La infección, obviamente, es a partir de ¿qué? De la virulencia de la cepa. Otro aspecto, tamaño del inóculo y defensa del huésped. Estos 3 parámetros van a ser la causa de infección. Que sea infección de una ITU baja y una ITU alta, porque obviamente eso depende de estos 3 parámetros. ¿Por qué el tracto genital femenino es vulnerable a infección urinaria? Por uretra corta, eso bien lo sabemos. Proximidad de vulva, vagina y recto, una infección vaginal puede ser causa, infección genital puede ser causa de infección urinaria, o la inversa, una infección también del tracto gastrointestinal puede ser causa de infección vaginal, de infección urinaria, y entonces esa relación por proximidad. Una inadecuada higiene. Es importante tomar en cuenta lo que significan los hábitos de la dama. El coito también es importante tomar en cuenta, y la pérdida de estrógeno en pacientes posmenopáusicas donde hay hipoestrogenismo fisiológico. Variaciones inmunológicas personales que obviamente significará mayor o menor riesgo para infección urinaria en cada paciente gestante y no gestante. Diagnóstico: primero, criterio clínico, una adecuada anamnesis. Entonces, ustedes están pronto, en un tiempo más, entrar a internado. Una vez tuve un examen de grado,
de 4, 2 reprobados. ¿Cuál es la parte crítica? Semiología, historia clínica. No están logrando relacionar anamnesis con examen físico que sustente, respalde diagnóstico. Vayan trabajando, están muy a tiempo para hacer algo bueno. Síntomas de infección urinaria. Lo más frecuente, disuria, polaquiuria, urgencia urinaria, tenesmo vesical, alteraciones de la característica de la orina, orina fétida, orina colúrica, es importante tomar en cuenta con criterio clínico. Estemos ahora en la era robótica, sí. Eso no significa que dejemos de lado la semiología. Nunca perder de vista, inspeccionar, palpar, percutir, auscultar. Laboratorio clínico, imagenología son exámenes complementarios, complementan nuestro criterio clínico, y eso es fundamental. No sean médicos de laboratorio, no sean médicos de imagenología. Y en muchos casos, lo suprapúbico, y si es una ITU alta, además habrá fiebre. El examen físico, dolor en cuadrantes inferiores de abdomen, principalmente acá vamos buscando también puntos bilaterales, superiores, medios ante todo. Una percusión renal positiva ante una pielonefritis, una ITU alta, y obviamente si es una ITU alta, además habrá de existir fiebre. Examen general de orina, lo primero que solicitamos, un tratamiento de certeza para detectar hipaturia significativa, piuria, obviamente cuando hay más de 5 leucocitos, piuria más bacterias más hematuria igual a infección. Esto se interpreta en examen general de orina. Piuria sin bacterias, inflamación no bacteriana de vías urinarias. Cilindros indican patología del parénquima renal tipo pielonefritis. Nitritos positivos, principalmente en relación con Escherichia coli. Tratamiento de especificidad, sensibilidad 30-50%. ¿De qué depende la sensibilidad? Del número de bacterias, tiempo de orina en vejiga. Por siempre recomendamos la primera orina de la mañana en cuanto indica la muestra para el examen general de orina. Y la bacteriuria, criterios de CAS, concentración de bacterias mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias por ml de orina. Es importante este aspecto. Bueno. Muy bien. Criterios de estado. Concentración de bacterias entre 1000 a 100.000 unidades formadoras de colonias por ml de orina, junto a leucocituria o sintomatología. Y acá es importante diferenciar STAM de CAS. Algunos médicos manejan esto, la mayoría maneja esto. ¿Sí? Y ahí tienen criterios de CAS. La categoría, infección virus es aguda no complicada en mujeres, pielonefritis aguda no complicada, enfermedad urinaria es complicada y en hombres también, bacteria asintomática. Nuestros criterios clínicos, criterios laboratoriales, y se llega al diagnóstico. Acá se interesa mucho en obstetricia, la bacteriuria asintomática, que es causa, como vimos, de aborto espontáneo, de parto pretérmino, de destrucción intrauterino y de óbito fetal también. Curocultivo es lo que tenemos que realizar en toda paciente gestante que sospechamos infección urinaria. ¿Qué va a confirmar el urocultivo? El diagnóstico identifica el agente causal o antibiograma, sensibilidad o resistencia a antibióticos y la actividad del tratamiento. No puedo darme el lujo en el embarazo de dar un tratamiento empírico. Es importante que el embarazo tenga certeza de la efectividad del tratamiento de acuerdo al agente causal. Y bueno, las 3 técnicas de recolección de muestras de orina. La convencional, primero orina de la mañana, primer chorro se descarta, segundo chorro se recolecta, un 80%. Puede ser una cateterización y bueno, esto dejamos para los urólogos en cuanto a punción suprapúbica, cuando ya obviamente eso no es tan frecuente en mujeres, sin problemas de prostatitis, de próstata, donde no existe una misión espontánea. Prescripción de infección del tracto urinario,
superior, se bloquea de vías renal, vías urinarias altas, y ahí tenemos lo que es la pielonefritis, y en las bajas, uretra y vejiga, cistitis y uretritis. ¿Existe ureteritis? ¿Sí o no? ¿Hay ureteritis? ¿Es que ha llevado urología? ¿Hay o no ureteritis? ¿Sí o no? Si hay o no hay, ¿por qué hay puntos ureterales? ¿Por qué duelen los puntos ureterales si no hubiese ureteritis? ¿O no hay ureteritis? Solo dejo de curiosidad y de tarea. Tienen que ya haberme respondido, porque ustedes ya aprobaron urología. Infección urinaria y embarazo, en cuanto a fisiopatología, modificación anatómica durante el embarazo y modificación funcional. Incremento de filtración glomerular que va a determinar esto en el embarazo. Incremento del volumen urinario en los uréteres, presencia de glucosa en orina, glucosuria, reducción del tono uretral y vesical en la gestación, incremento de la capacidad vesical y reduce el vaciamiento vesical. Obstrucción parcial de los uréteres por compresión del útero grávido y la nefrosis de la gestación por compresión de los uréteres. Y entonces, si vemos morbididad en cuanto a infección urinaria y embarazo, habrá que tener relación también con ruptura de membranas. Este tema es tema de ginecología 1. ¿Cuáles son las 3 enzimas que causan ruptura de membranas? Las 3 enzimas que causan ruptura de membranas. ¿A qué se denomina periodo de latencia en ruptura de membranas? ¿Qué es periodo de latencia en ruptura de membranas? ¿Sí? Bueno, vayan curioseando, vayan investigando, les va a servir. Amenaza de parto pretérmino y parto pretérmino, todo esto puede causar infección urinaria, bajo peso al nacer, el neonato, coliomionitis, fiebre puerperal, uno de los síndromes del puerperio patológico. ¿Cuántos síndromes hay del puerperio patológico? ¿Cuáles son los 5 síndromes del puerperio patológico? Infeccioso, doloroso, hemorrágico, endocrino, psíquico o psiquiátrico. El endocrino, Shiham, Charifromer, ¿sí? ¿Cómo es Shiham? Es la infarto de la glándula Pan, hipopituitarismo. ¿Y Charifromer? Pues la triada de Charifromer, debido a una hiperprolactinemia con hipoestrogenismo. Atrofia uterovárica, calastorrea y amenorrea. Charifromer. La nefritis también puede empezar con una cistitis, uretritis, la infección urinaria y una pielonefritis en el embarazo. Y entonces, la etiología. Los gram negativos, los más habituales, Escherichia coli un 80%, los Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Ferratia y las pseudomonas. Estas que van a provocar infección urinaria no complicada. La pseudomona, infección recurrente o complicada. Cocos gram positivos, Staphylococcus subverticus, Staphylococcus aureus, agentes de transmisión sexual. Clamida trachomatis, Neisseria gonorrea, virus del herpes simple, tipo 1, tipo 2. También los no bacterianos, Mycoplasma ureoviticum, Mycoplasma hominis, y agentes fúngicos, Candida albicans, tropicalis, glabrata. ¿Sí? Microorganismos involucrados son principalmente las enterobacterias, y ahí tenemos, ya reiterando, Escherichia coli, 80%, Klebsiella spp, Proteus mirabilis, Enterobacter, también otros agentes, Streptococcus del grupo B, Staphylococcus, coagulasa negativo, y obviamente, lo que más debemos tener cuidado en el embarazo, la bacteriuria asintomática.
también uretritis, que tiene sintomatología, una ITU baja, cistitis, entonces una ITU baja, disuria, polaquio, tenso vesical, todo aquello. Y ya cuando es una ITU alta, además habrá fiebre, habrá dolor lumbar, habrá náuseas, vómitos, como un evento clínico mucho más severo que estas anteriores. Bacteriuria asintomática, colonización bacteriana del tracto urinario en ausencia de síntomas. Hasta un 10%, miren, y hace varios años atrás se puede escribir bacteriuria asintomática y eso tampoco ha tenido mucho cambio en cuanto a mejoras. Criterio, más de 100.000 colonias de orina, ya hace varios años también, ya se describió este aspecto. 45% pueden desarrollar pielonefritis, algunas no son tratadas. ¿Sí? Desde estas épocas no cambió y sigue siendo un proceso que nos complica el embarazo. La evolución. Un 30% desarrollarán pielonefritis aguda si no son tratadas, y esto hace más de 55 años atrás ya se había descrito y no cambió. Sigue siendo una triste realidad. Factores predisponentes para bacteria asintomática, es importante tomar en cuenta en este aspecto el embarazo. ¿Qué va a provocar bacteria asintomática? Parto pretérmino, bajo peso al nacer, también aborto espontáneo, una pielonefritis que inició con una bacteria asintomática. Y si hablamos de una ITU baja, uretritis. Dolor a la palpación uretral, salida de pus por uretra, por ejemplo, si se trata, por ejemplo, de una uretritis secundaria a Neisseria gonorrea, por ejemplo, disuria, polaquiuria, dolor pélvico, ausencia de fiebre, no hay fiebre de uretritis, saben muy bien ustedes, una piuria, 10 leucocitos por campo en examen de orina, y si es una cistitis, disuria, dolor pélvico, ausencia de fiebre, polaquiuria, piuria, 10 por campo. Y si es una pielonefritis, compromiso estado general de la paciente, fiebre, escalofríos, dolor lumbar, náuseas, vómitos, disuria, polaquiuria, la puniopercusión obviamente dará positiva en el ángulo costovertebral, orina fétida, colúrica, turbia, y obviamente la pielonefritis tiene complicaciones que es importante tomarlas en cuenta y conocerlas en el embarazo principalmente. Pielonefritis enfisematosa, la papilar aguda, con necrosis papilar aguda, la nefritis bacteriana focal, abscesos renales perinéfricos, abscesos corticales, pielonefritis santo-reumatosa. Y la conducta, a menos que el examen físico, que es de orina, bacteriuria, claramente demuestre una ITU, es importante diferir el tratamiento hasta tener puro cultivo en el embarazo. Eso es fundamental. Naturalmente se nos restringen en gran medida los antibióticos en la gestación. Hay que hidratar a la paciente, vaciamiento vesical frecuente y acidificar la orina con vitamina C, 1 o 2 gramos por día, no tiene mayor riesgo en el embarazo. Y obviamente, si hay una infección potencial, gonorrea o clamidia, tratar a los agentes causales, o incluso también glándulas periuretrales, las glándulas de Skene, que están a ambos lados del nervio uretral, una skenitis, por ejemplo, que puede ser unas infecciones que acompañen a una ITU. Revisar también infección por una corticomonas vaginales, un flujo amarillento, operatoso, espumoso, fétido, y los patognomicos de cervix en fresa o la tricomoniasis, por ejemplo, y tomar muestra para frotis y cultivo. ¿Qué voy a hacer acá? Examen en fresco, para determinar si hay candidiasis, tricomoniasis vaginosa bacteriana, y si son cuadros clínicos recurrentes, frecuentes, cultivo, por ejemplo, del flujo vaginal, además del flujo del cultivo de orina, ¿no? Pero cultivo y cultivo de flujo vaginal. Y el tratamiento de infección urinaria, tomar en cuenta el huésped, la gestante tiene inmunodeficiencia fisiológica transitoria, el microorganismo que está causando la infección y el antibiótico a ser utilizado. ¿Para qué realizamos tratamiento? Para erradicar el agente causal, prevenir la recurrencia, minimizar los efectos adversos de los antibióticos
y obviamente tratamiento efectivo, bajo costo y seguro. ¿A qué quiero llegar? Si en lo cultivo me sale sensible a amoxicilina, me sale sensible a cefixima, mira con amoxicilina, ¿para qué no lo cefixima? ¿Sí? Entonces, seamos coherentes en nuestro esquema de tratamiento. Somos médicos que a todos metemos cefalosporina, todos cefalosporina, pero nos estamos quedando sin armas. ¿Qué harían ustedes que aprobaron urología? La paciente llega con urocultivo y antibiograma. Usted echa coli, no te causa más frecuente. Antibiograma resulta que el resultado señala resistente a todos los antibióticos. ¿Qué hacen con la paciente? Todos resistentes. Es una cepa de Escherichia coli resistente a todos los antibióticos. ¿Qué hacen con la paciente? ¿Qué van a administrar? Resistente a todo. ¿Qué van a administrar? ¿Qué hacen con la paciente? Tiene su antibiograma. Nada, no hay nada que hacer, señora. Váyase a la casa. Si usted encuentra la cura, la respuesta, esto viene y me comenta. ¿O qué le digo? ¿Qué hacemos con la paciente? Tal vez buscar un antibiótico en el exterior. Hay antibióticos en el exterior que no venden acá, que son para las cepas más resistentes, doctor. Me acuerdo haber aprendido esa clase. Que se puede pedir para traer acá, pero son caros. Pero si la necesidad lo requiere, yo creo que... ¿Y cómo estamos seguros que no es resistente? Literatura anglosajona. Lo que les ocurre a los europeos, a los norteamericanos, no les ocurre a los latinoamericanos. Llega un europeo a Bolivia, Perú, lo primero que tiene, diarrea del viajero, ¿no? Para ver. Nosotros podemos comer dinosaurios, no nos pasa nada. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que afecta? ¿Por qué estamos llegando a resistencia a antibióticos por parte de los microorganismos? Lo que no ocurre en otros países, la automedicación. Hay una alternativa sea esa, ¿no? Pero si tú dices muy bien, señora, vamos a solicitar antibióticos de última generación que no existen en Bolivia, vamos a traer, doctor, ¿me garantiza que me voy a curar? ¿Qué le respondes? En la medicina no te puedo garantizar nada. Doctor, soy honesta, te dice, no me animo, doctor. Entonces usted no me garantiza, pues. Nadie garantiza en medicina, ¿no? Ningún doctor le va a poder garantizar que No estoy vendiendo un bien, no estoy vendiendo papas ni cebollas, o sea. Entonces, en definitiva, observo, aquí hay antibióticos. Y resulta que a un antibiótico no aparece ahí. ¿Qué es lo que ya la gente no utiliza? ¿Qué es lo que menos de antibióticos utiliza actualmente? Ya muy pocos utilizan ampicilina, por ejemplo. Y acá no utilizan ampicilina. Entonces pido que la doctora me haga un disco con ampicilina. Me dice, no tengo el disco para ampicilina. No utilizo aquí ampicilina. Entonces busco antibióticos que no estén en la lista de antibiograma y solicito que se haga un nuevo urocultivo, un antibiograma con antibióticos que tengan, obviamente, que no tenga este disco. Esa es una opción. La otra opción es mejorar la respuesta, la parte inmunológica, las defensas. ¿Cómo mejorar las defensas? Ustedes saben que utilizamos arándano. ¿Qué es el arándano? ¿Cómo actúa el arándano? Es para el alcohol y para que no se adhiera al epitelio. ¿Creen que ayudaría? Sí, como complemento. Y si le doy solo arándano y acidifico la orina. Hay tabletas, pero para acidificar la orina. No se efectivas. Pero creo que igual el arándano llega a la biología. Por ejemplo, en itus recurrente utilizamos arándano en cápsulas, ¿no? Existen actualmente. Y hay muchas marcas comerciales. Definitivamente, cuando este fenómeno sucede, es importante como médicos replantear y decir, ¿qué estamos haciendo con las infecciones de los médicos?
Y no solo infecciones bacterianas, micóticas, parasitarias. Son médicos muy de moda. O te dicen, señor doctor, doctora, si usted receta, este es mi medicamento durante este año, vamos a financiar su viaje al Congreso Mundial al siguiente año. Digo, un momentito, ¿me está condicionando? No, pues nomás quédese con su pasaje, su estadio, su inscripción. Y eso es lo que muchos médicos aceptan y puede que no se tendría que hacer. Sí. Y el uso de probióticos. Está ahí los arándanos, vamos con probióticos, vamos con acidificantes, volviendo venenosos utilizando la vitamina C en altas dosis. Entonces, no todo es antibiótico, y vamos con, claro que sí. Entonces puede ayudar, en tanto yo tenga opción de tratamiento. ¿Y en qué tiempo se puede eliminar una cepa? ¿O no se elimina una cepa? A veces no se elimina. ¿Por qué? Porque queda dónde. Se agarra de la vía urinaria y se cuela o qué? La electrolia es famosa por adherirse al epitelio de la vía urinaria, ¿no es cierto? ¿El epitelio de la vía urinaria se descama o no se descama? Capa superficial. ¿O no se descama el epitelio? ¿Acaso no todo el epitelio se descama? ¿Acaso los epitelios se van regenerando? ¿Qué ocurre a nivel gastrointestinal, por ejemplo? ¿Se regenera o no? ¿Hay un recambio o no? ¿Eso no ocurre en vías urinarias? Entonces, cuando sea una ITU recurrente, frecuente, lo que el protocolo que se maneja es el hecho de, más allá del antibiótico, coadyuvar lo que nosotros conocemos como los probióticos, y lo que más utilizamos, lo más económico, ¿qué es? El famoso arándano, ¿no? Es lo que más utilizamos. Pero ¿cómo no es tan barato, Doc? El arándano no es tan barato. Especialmente el americano. 3 cápsulas por día. Dosis de o arándano. 10 gramos de vitamina C. Y si bien esto no es área de ginecología, es área de urología, es lo que hemos ido viendo con los urólogos. Nos dicen, mira a tu paciente, voy a hacer este manejo. Y les bombardean con arándano y le acidifican la orina. Y después se hace un nuevo estudio. En 10, 15 días, tratamiento sintomático, paciente gestante, tratamos de controlar la amenaza de aborto, el parto pretérmino, y vemos el resultado. Y eso es medicina basada en la evidencia. Está en misterio del organismo, de sus cuadros clínicos severos, adversos, es importante analizarlos para ver si tiene o no tratamiento. El tratamiento con antibióticos resulta efectivo para reducir riesgo de pielonefritis, reducir tasas de partos pretérmino, y entonces, cuando falla el tratamiento, ¿a qué se puede deber la falla terapéutica? A obstrucción de vías urinarias, una litiasis. También el embarazo obstruye parcialmente uréteros. Paciente con insuficiencia renal, porque aparentemente no cumple el tratamiento. Y es lo que ocurre muchas veces con la automedicación, ¿no? Va a la farmacia, me duele, me da al orinar, ¿qué puedo tomar? Les dan flavoxatos con antibiótico. En su idiosincrasia, 1, 2, 3 días de tratamiento, no completan el tratamiento, es que no hay tratamiento, y cada vez la cepa se hace resistente. Y esto ustedes lo saben, ¿no? Medicantes en el embarazo, estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas, no han demostrado un riesgo para el feto el primer trimestre del embarazo. ¿De qué estamos hablando? Medicamentos de categoría A. Sin embargo, existe evidencia de riesgo en los últimos trimestres. Esto puede utilizar. Y acá principalmente están ¿qué? Las vitaminas, lo que más utilizamos. Categoría B, están muchos antibióticos, ya obviamente acá no se demostró un efecto adverso sobre el feto, pero no hay estudios clínicos adecuados y bien controlados. Entonces, pacientes gestantes o animales que hayan mostrado un efecto adverso. Hasta ahí llegamos con los medicamentos en el embarazo. Categoría B. Categoría C, ya obviamente hay
alto riesgo. Y acá será riesgo-beneficio. Más riesgo que beneficio. Y obviamente, categoría C, pero la D ya prácticamente datos de riesgo perfecto, investigaciones, y acá efectos adversos, obviamente que demostraron que en humanos hay daño. Y esto nunca en el embarazo. La paciente recibe un tratamiento dermatológico para acné. Lo primero que se recomienda, anticonceptivo seguro. Estoy recibiendo este medicamento. ¿Cómo se cuida? Así nomás. ¿Cómo que así nomás? Que es un método seguro, ¿no? Se queda embarazada con efecto teratogénico. Entonces, acá no embarazo. Por tanto, las embarazadas con bacteria asintomática presentan un mayor riesgo de pielonefritis que la población no gestante. Infección urinaria conlleva un mayor riesgo de parto pretérmino, si nacido con bajo peso, y esto aumenta la mortalidad perinatal. Existencia de pielonefritis aguda en la gestante implica riesgo de bacteriemia, lo que ensombrece el pronóstico materno y fetal. El tratamiento correcto de la bacteria asintomática de la gestante elimina toda la complicación que se observa en el último trimestre de la gestación. Importante, flujo genital patológico y coito en relación con una ITU en la embarazada. Paciente con anomalía del tracto urinario, con válvulas vesículo-ureterales incompetentes, litiasis renal, condición médica, con diabetes, paciente, patología neurológica, con daño de médula espinal, tiene riesgo de pielonefritis en el embarazo. Una ITU alta y pielonefritis deben ser tratadas con esquemas tradicionales con antibióticos cuya duración no sea menor a 10 días, según el cuadro clínico cuando es una ITU alta, ¿no? Una ITU baja, mínimo 7 días, una ITU alta, mínimo 10 días. Muy bien, quedamos acá. Asistencia.